Imagina a un grupo de guerreros feroces, cubiertos de misteriosos tatuajes y pinturas, viviendo en un lugar apartado y salvaje, donde pocos se atrevían a entrar. Se trataba de los pictos, un pueblo que hizo que los romanos se lo pensaran 2 veces antes de intentar conquistarlos. El nombre que recibieron proviene del latín pictus, que significa pintado, una referencia directa a las marcas en sus cuerpos, que asustaban a los enemigos y mostraban su fuerza. Pero los pictos no eran solo guerreros. Tenían sus propias creencias, rituales y una forma de vida única, moldeada por las duras tierras del norte de Gran Bretaña. A diferencia de otros pueblos celtas, no dejaron muchos registros escritos, lo que hace que su pasado esté envuelto en misterio. Sabemos, sin embargo, que eran cazadores, granjeros y maestros de guerra. No eran un imperio ni tenían un gobierno centralizado, pero se unían cuando era necesario para hacer frente a las amenazas externas. Y fue precisamente esta unión la que los convirtió en una pesadilla para el ejército romano. Roma estaba acostumbrada a marchar y conquistar, convirtiendo cualquier territorio en una provincia más del imperio. Pero cuando llegó al norte de la isla de Britania, se encontró con un enemigo que simplemente no se rendiría. Los pictos no solo resistieron, sino que se convirtieron en uno de los mayores quebraderos de cabeza del imperio. Y la pregunta que queda es, ¿cómo un grupo de tribus dispersas logró contener al ejército más poderoso del mundo? Bueno, la respuesta está tanto en la brutalidad con la que lucharon, como en el lugar donde vivieron. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 2000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. ¿Cerramos este objetivo hoy? Si este contenido tiene sentido para ti, comenta, Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces, comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Si intentamos echar la vista atrás y averiguar exactamente de dónde vinieron los pictos, nos encontraremos con un gran misterio. A diferencia de los romanos, que lo registraban todo en libros y documentos, los pictos no dejaron prácticamente nada escrito sobre su propia historia. Lo que sabemos proviene de registros de otros pueblos, como los romanos y los anglos, y de algunas inscripciones en piedras que todavía hoy desafían a los eruditos. La teoría más aceptada es que no se trataba de un solo pueblo, sino de una unión de varias tribus celtas que en algún momento se dieron cuenta de que era mejor unirse para sobrevivir. Esto tenía sentido. Después de todo, las tierras del norte de Gran Bretaña eran cualquier cosa menos fáciles. Montañas, bosques densos, frío intenso y casi sin lugares llanos para grandes asentamientos. Los que vivían allí tenían que ser fuertes y adaptarse rápidamente. Y había algo que los hacía aún más únicos, su idioma. Aunque ha sido clasificada como parte del grupo de lenguas celtas, la llamada lengua picta sigue siendo un enigma. No hay textos largos en este idioma, solo unas pocas palabras e inscripciones esparcidas en piedras antiguas. Lo poco que se ha descifrado muestra que tenía similitudes con otras lenguas celtas de la época, pero también rasgos tan diferentes que algunos creen que pudo ser una lengua más antigua, incluso antes de la llegada de los celtas a la isla. Es que, aunque no sabemos exactamente sus orígenes, una cosa es cierta: los pictos no surgieron de la nada. Se formaron a lo largo de los siglos, creando su cultura, sus tradiciones y su propia forma de luchar y vivir. Si quieres entender por qué los pictos eran tan difíciles de derrotar, solo tienes que echar un vistazo al mapa. El lugar donde vivían, llamado Caledonia en ese momento, era prácticamente una pesadilla para cualquier ejército invasor. A diferencia del sur de Gran Bretaña,
que tenía fértiles tierras de cultivo, ríos anchos y caminos naturales que facilitaban el desplazamiento, el norte de la isla era un laberinto de montañas escarpadas, pantanos traicioneros y densos bosques donde cualquiera podía desaparecer sin dejar rastro. Ahora, imagínese a un soldado romano marchando hacia esta región. Procedía de un imperio donde las ciudades estaban bien organizadas, con carreteras, empedradas y fuertes militares estratégicamente ubicados. De repente, se encontró en un territorio donde no había un camino claro, donde en cualquier momento podía surgir una emboscada detrás de los árboles o entre las rocas de las montañas. Este terreno hostil fue uno de los mayores aliados de los pictos. Conocían todas las cuevas, todos los atajos y todos los escondites. Sabían exactamente dónde podían desaparecer y cómo atacar sin ser atrapados. Para los romanos, era como luchar contra las sombras. Avanzaron, sufrieron ataques brutales, y cuando intentaron defenderse, los enemigos simplemente desaparecieron en la niebla. Pero lo que realmente selló la resistencia picta no fue solo la geografía, era su mentalidad. A diferencia de los romanos, que creían en la conquista de territorios para gobernarlos, los pictos no tenían ciudades fijas ni fronteras definidas. Si una aldea era atacada, simplemente se trasladaban a otro lugar y seguían con sus vidas. Roma estaba acostumbrada a derrotar ejércitos en batallas campales, pero ¿cómo destruir a un enemigo que nunca se detenía? Esa era la gran ventaja de los pictos, y por mucho que los romanos lo intentaron, nunca lograron dominarlos por completo. Pero, por supuesto, eso no significa que no lo hayan intentado, y ahí fue cuando realmente comenzó la guerra. Los romanos estaban acostumbrados a ganar. Cada vez que llegaban a un nuevo territorio, derrocaban ejércitos, construían carreteras y convertían las tierras conquistadas en parte del imperio. Pero en Caledonia, esta estrategia simplemente no funcionó. Desde que comenzaron a aventurarse en el norte de Gran Bretaña en el siglo I a.C., se encontraron con un problema al que nunca antes se habían enfrentado. Un enemigo que luchaba de una manera completamente diferente. Los pictos no eran como los galos o los germanos, que reunieron grandes ejércitos para enfrentarse a los romanos de frente. En su lugar, utilizaron tácticas de guerrilla, atacaban por la noche, emboscaban a los soldados en los bosques, quemaban fortificaciones romanas y luego desaparecían sin dejar rastro. No estaban interesados en tomar ciudades o establecer reinos, solo querían mantener sus tierras libres y por eso harían cualquier cosa. Los romanos lo intentaron todo para someterlos. Primero, enviaron legiones bien entrenadas para avanzar a través del territorio, pero cada metro conquistado costó decenas de vidas. Más tarde, trataron de hacer alianzas con las tribus locales para dividir a los pictos. Funcionó durante un tiempo, pero nunca fue suficiente para acabar con la resistencia. Con cada nueva campaña, la misma historia se repetía. Roma marchaba, enfrentaba dificultades, sufría grandes bajas y terminaba retirándose. Los pictos, en cambio, nunca dejaron de luchar. Con cada intento fallido de dominación, se hacía evidente que Roma se enfrentaba a un pueblo que simplemente no podía ser controlado. Fue entonces cuando los romanos tomaron una decisión radical. Si no podían conquistar a los pictos, tal vez sería mejor separarlos del resto del imperio de una vez por todas. Y así nació una de las fortificaciones más grandes de la historia. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. Después de años de intentar conquistar el norte de Gran Bretaña sin éxito, los romanos se dieron cuenta de que estaban perdiendo tiempo, soldados y recursos. Las legiones marcharon, lucharon, fueron emboscadas y al final todo volvió al punto de partida. Los pictos seguían libres. Fue entonces cuando el emperador Adriano, en el año 122 d.C.,
tomó una decisión drástica. Si no era posible someter a los pictos, entonces era mejor aislarlos. Así nació el Muro de Adriano, una de las mayores obras de ingeniería militar de la antigüedad. Esta fortificación tenía unos 117 kilómetros de largo, cortando la isla de este a oeste, desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda. No era una pared cualquiera. Tenía torres de vigilancia, fuertes militares y puestos de patrulla, lo que aseguraba que los pictos no pudieran cruzarlo sin ser detectados. En la práctica, la muralla funcionaba como una línea divisoria entre el mundo civilizado romano y la tierra salvaje de los pictos. El objetivo no era solo evitar ataques, sino también controlar quién entraba y salía. Los mercaderes y viajeros necesitaban permiso para cruzar la fortificación, y cualquier movimiento sospechoso era rápidamente contenido por los soldados romanos. Pero, ¿esta barrera realmente retuvo a los pictos? No exactamente. No se dejaron intimidar. Sabían que el muro podía ser sorteado, atacado o simplemente ignorado, y a lo largo de los años, continuaron haciendo lo que mejor sabían: resistir. Cuando se dieron cuenta de que los romanos estaban cada vez más cansados de luchar, comenzaron a prepararse para el golpe final. Y fue entonces cuando un nuevo emperador decidió que era hora de zanjar este asunto de una vez por todas. A Roma no le gustaba perder. Para un imperio acostumbrado a aplastar civilizaciones enteras, admitir que un grupo de tribus impedía su expansión era inaceptable. Y pocos emperadores tenían tanta sed de victoria como Septimio Severo. En el año 209 d.C., decidió que era hora de acabar con los pictos de una vez por todas. A diferencia de Adriano, que prefería construir una muralla para aislar el problema, Severo quería aniquilar a sus enemigos y convertir a Caledonia en otra provincia romana. Para ello reunió a 3 legiones de veteranos, trayendo a miles de soldados altamente entrenados. Con el apoyo de tropas auxiliares, avanzó por el territorio picto como una apisonadora, quemando aldeas, destruyendo cosechas y atacando sin piedad. Al principio, parecía que estaba funcionando. Las legiones romanas llegaron más lejos que cualquier otro ejército antes que ellos. Pero entonces algo empezó a salir mal. Los pictos, como siempre, no libraban batallas directas. En su lugar, utilizaron tácticas de guerrilla, atacando por la noche, emboscando a pequeños grupos de soldados y cortando los suministros a las tropas romanas. El duro invierno de Caledonia ha empeorado la situación. La dificultad del terreno y las largas distancias hacían casi imposible hacer llegar alimentos y refuerzos a los soldados. El avance romano comenzó a disminuir. Los ataques pictos se hicieron aún más frecuentes. Cada día, Roma perdía más y más hombres. Al final, la campaña fue un desastre sin paliativos. Murieron unos 50.000 soldados romanos, una cifra inaceptable incluso para un imperio tan poderoso. Severo, ya anciano y enfermo, vio que su guerra estaba perdida. Sin otra alternativa, los romanos se retiraron y reforzaron el muro de Adriano, asumiendo que Caledonia nunca sería conquistada. Fue el último gran intento de Roma para someter a los pictos. Después de eso, el imperio comenzó a tener problemas más grandes con los que lidiar, y los pictos sabían que su verdadera oportunidad estaba por llegar. Puede que Roma se haya dado por vencida con los pictos, pero eso no significaba que estuvieran en paz. Con el tiempo, un nuevo enemigo comenzó a crecer en el sur de la isla: los anglos, un pueblo germánico que se había ido expandiendo y conquistando territorios. Si los romanos no pudieron domesticar a los pictos, tal vez los anglos sí. En el siglo VII, el reino de Northumbria se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de Gran Bretaña. Gobernado por los anglos, este reino no solo amenazaba a los pictos, sino que ya había convertido a varios pueblos celtas en sus súbditos. Para los pictos, la situación comenzaba a volverse peligrosa. Y entonces llegó el ataque. Los anglos marcharon hacia el norte, seguros de que serían capaces de someter a los pictos, como lo habían hecho con tantos otros pueblos antes. Pero subestimaron al enemigo.
En el año 685 d.C., el rey Picto Bridei I reunió a su pueblo para un enfrentamiento decisivo, la batalla de Dunichen. Era todo o nada. Si perdían, probablemente serían dominados por los anglos. Si ganaban, garantizarían la supervivencia de su pueblo. Los anglos, confiados, avanzaron a través del territorio Picto, pero pronto se dieron cuenta de que habían cometido un error fatal. El ejército de Bridei I eligió cuidadosamente el lugar de la batalla, un campo rodeado de pantanos y colinas, donde los anglos no podían retirarse fácilmente. Cuando comenzó el combate, los pictos cargaron con toda su fuerza utilizando su ventaja en el terreno para rodear a los enemigos. Los soldados anglosajones fueron tomados por sorpresa. Lo que comenzó como una batalla se convirtió rápidamente en una masacre. Incapaces de huir, los anglos fueron masacrados por el ejército picto. Incluso el rey de Northumbria, Ecgfrido, murió en el campo de batalla. Fue una victoria aplastante y un momento crucial en la historia de los pictos. No solo lograron detener la expansión de los anglos hacia el norte, sino que también demostraron que seguían siendo una fuerza importante en la región. Esta victoria garantizó la independencia de los pictos por un tiempo más. Pero como siempre, el destino reservaba nuevos desafíos para este pueblo resistente. El próximo enemigo sería aún más peligroso. Después de la aplastante victoria contra los anglos, los pictos estaban en su apogeo. Habían demostrado que eran capaces de resistir a cualquier enemigo y, durante un tiempo, gobernaron sus tierras sin mayores amenazas. Pero como nos enseña la historia, ningún reino dura para siempre. A finales del siglo VIII, comenzó a aparecer en el horizonte un nuevo peligro: los vikingos. A estos guerreros escandinavia no les interesaban las alianzas ni el comercio de tierras. Querían saquear y conquistar. Las primeras invasiones vikingas comenzaron rápida y brutalmente. Llegaron en sus lanchas, embarcaciones rápidas y resistentes, atacaron las aldeas costeras y desaparecieron antes de que ningún ejército pudiera reaccionar. Para los pictos, que estaban acostumbrados a luchar contra enemigos terrenales, esta nueva amenaza fue un shock. A lo largo de los años, las incursiones vikingas se han vuelto más frecuentes y violentas. No eran como los romanos, que querían convertir a los pictos en súbditos. Tampoco eran como los anglos, que querían imponer su cultura. Los vikingos querían algo mucho más simple: oro, tierra y poder. En el año 839 se produjo el golpe mortal. Una batalla catastrófica, donde los pictos y sus aliados intentaron detener a los invasores. ¿El resultado? Un desastre. Los vikingos masacraron a las fuerzas pictas y mataron a su rey. Sin líder y debilitados, los pictos entraron en decadencia. Pero lo que realmente selló el destino de este pueblo fue la aparición de una nueva fuerza en la región: los gaélicos de Dalriada. Durante siglos, estos celtas habían coexistido con los pictos, pero ahora veían una oportunidad para la unificación. Y quien aprovechó esta oportunidad fue Kenneth MacAlpin, un ambicioso rey gaélico que utilizó alianzas, batallas e intrigas para unir a pictos y gaélicos bajo un solo reino. Esta fusión dio lugar a algo nuevo: el Reino de Escocia. Poco a poco, la cultura picta se fue mezclando con la gaélica, y lo que quedaba de este pueblo comenzó a desaparecer, no porque fueran exterminados, sino porque fueron absorbidos por esta nueva identidad escocesa. Los pictos, que una vez habían sido los mayores enemigos de Roma, que habían derrotado a los anglos y resistido durante siglos, ahora eran parte de algo más grande. Su nombre se ha borrado de la historia, pero su sangre ha seguido fluyendo por las venas del pueblo escocés. Pero, ¿era este realmente el final de su historia? La verdad es que no. Un último vestigio de los pictos perdura. Hasta nuestros días, los pictos sobrevivieron a todo: romanos, anglos e incluso vikingos. Pero al final, no fue una guerra lo que acabó con ellos. Era algo mucho más sutil: la fusión cultural.
Después de la devastación causada por los vikingos, los pictos se debilitaron. Sus tierras estaban siendo saqueadas. Sus líderes habían muerto y la estructura política que los mantenía unidos se estaba desmoronando. Fue en este caótico escenario que Kenneth MacAlpin, un líder gaélico de la región de Dalriada, vio una oportunidad. Los gaélicos, otro pueblo celta que habitaba la región occidental de Escocia, estaban emparentados lejanamente con los pictos, pero tenían una organización diferente y una cultura más fuerte. MacAlpin sabía que no podía enfrentarse solo a los vikingos, pero si unía a su pueblo con los pictos, podría crear un reino lo suficientemente poderoso como para resistir las invasiones. Y eso es exactamente lo que hizo. A través de alianzas políticas, matrimonios estratégicos y algunas batallas sangrientas, Kenneth MacAlpin se convirtió en rey de ambos pueblos. Poco a poco las costumbres gaélicas comenzaron a mezclarse con las pictas, y el idioma gaélico comenzó a reemplazar al idioma picto. El propio nombre de pictos desapareció de las crónicas históricas, siendo sustituido por lo que hoy conocemos como los escoceses. Esta fusión dio origen al Reino de Escocia, que comenzó a crecer y fortalecerse, convirtiéndose en una de las naciones más resistentes de la Europa medieval. Pero esto tuvo un precio. La identidad picta se borró gradualmente. Si antes eran un pueblo temido y misterioso, con su propia cultura y símbolos, ahora formaban parte de algo más grande. No fueron exterminados, sino absorbidos. Su forma de vida, su idioma e incluso su estructura social desaparecieron con el tiempo. Pero una parte de los pictos sobrevivió de una manera inesperada. Antes de desaparecer de la historia, dejaron un legado impresionante, algo que podemos ver hasta el día de hoy repartido por todo el norte de Escocia. Este último vestigio es la única ventana que tenemos para entender a este misterioso pueblo. Los pictos pueden haber desaparecido como pueblo, pero dejaron un enigma que perdura hasta nuestros días: las piedras pictas, dispersas por todo el norte de Escocia. Estas piedras talladas son la mayor pista que tenemos sobre quiénes eran realmente. Son monumentos gigantes de piedra, cubiertos de extraños símbolos, figuras geométricas e imágenes de animales que nadie sabe exactamente a qué se refieren. Algunos historiadores creen que eran hitos territoriales, que indicaban la posesión de ciertas tierras. Otros piensan que tenían un significado religioso, posiblemente representando dioses, mitos o incluso rituales espirituales. También existe la teoría de que podría tratarse de un sistema de escritura perdido, un código que, hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de descifrar. Lo que hace que estas piedras sean tan fascinantes es que son prácticamente lo único que queda de la cultura picta. Mientras que los romanos tenían sus textos, los egipcios sus pirámides y los vikingos sus barcos, los pictos dejaron un rastro de símbolos grabados en la roca, desafiando el tiempo y la comprensión humana. Las imágenes talladas en ellos son enigmáticas: serpientes, círculos, espirales, guerreros e incluso criaturas fantásticas. ¿Eran solo decoraciones? ¿O cada detalle tenía un significado secreto, un código que los pictos usaban para contar su historia? Incluso después de siglos, nadie ha sido capaz de descifrar completamente lo que dicen estas piedras. Pero una cosa es cierta: los pictos no han sido olvidados. Su fuerza, su resistencia y su espíritu indomable siguen vivos en la cultura, los mitos y las leyendas escocesas. Desafiaron al imperio más grande de la historia, lucharon contra invasores de todos lados, e incluso después de ser absorbidos por otro pueblo, dejaron una huella en el mundo. Los pictos pueden haber desaparecido, pero su legado nunca se ha borrado. Y así termina la increíble historia de los pictos. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte. Es muy importante para nosotros. Antes de irte, echa un vistazo al video que está en la pantalla para ver más historias fascinantes sobre pueblos antiguos y batallas épicas. Nos vemos allí.